noches, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alfaro Fonseca, director editorial de la Casa de Personajes Secundarios, que tiene el honor y el placer de presentar Punta Negra, el primer libro de poemas de Paloma Yerovi Cisneros. Voy a moderar la mesa que acompañarán a Paloma Sofía Gómez, Diego Otero y Rocío Sierra Santisteban, que llega en un instante. Además de, por supuesto, Paloma, quien al final hablará y leerá, pero antes nosotros hablaremos del libro, que como leerán luego tiene 3 secciones, de las que por supuesto Sofía y Diego hablarán mejor que yo. Pero quería iniciar agradeciendo a ustedes por estar aquí, a Librería El Virrey por acogernos, a Paco Sanseviero por la complicidad de siempre, y también a los auspiciadores que han traído trago para celebrar a Paloma, a Raúl Helguera, que está atrás, que es el corrector de estilo del libro, a Braulio Paz por diseñar los libros, que está en Arequipa, no está aquí, pero está viendo en vivo, y bueno, a Sofía y a Diego, que son autores de editorial y que además van a presentar el libro del catálogo que se une Paloma. Así que sin más, le cedo la palabra a Diego para iniciar desde la izquierda. Hola a todos, gracias por venir. Vinieron muchos. Bueno, yo la verdad Paloma la conozco hace muchos años. Fue mi alumna cuando yo era jefe de práctica en la Universidad de Lima con Jorge Eslava. Curiosamente Jorge Eslava fue el editor de mi primer libro, ¿no? Esas cosas que finalmente todo circula alrededor de la poesía. Paloma me pidió, o Kairi, uno de los dos, no me acuerdo quién, me pidió que escriba un texto para la contra, y escribí este texto para la contra del libro, y lo que he hecho ahora es simplemente una especie de expansión, tampoco tan larga para no aburrirlos evidentemente, del libro, que es un poco una asociación de ideas que tiene que ver con el momento de la poesía peruana y con lo que hace Paloma en relación a eso, ¿no? A ver, tengo que ponerme la mente. Casi por casualidad, mientras recorría el feed de las redes sociales, me topé con esta frase de la poeta y ensayista rusa Marina Tsvetaeva. Dice así: ser contemporáneo es crear el propio tiempo y no reflejarlo. Reflejarlo sí, pero no como un espejo, sino como un escudo. Fin de la cita. Me pareció una frase de una contundencia brutal y por supuesto inmediatamente pasé a googlear su nombre, el nombre de la escritora, pues nunca la había leído ni había escuchado hablar de ella. Así de ignorante soy. Lo primero que encontré fue esta suerte de reseña biográfica de Wikipedia. Dice: Marina Ivanovna Tsvetaeva fue una escritora rusa que destacó como poetisa y prosista. Es una de las poetas más originales del siglo XX. Su obra no fue del gusto de Stalin y del régimen comunista. Su rehabilitación literaria, continúo la cita de Wikipedia, empezó en los años 1960. Bien, ¿por qué traigo a la presentación del primer poemario de Paloma Yerovi estas citas de y sobre Tsvetaeva? Pues porque de alguna manera, oblicua y metonímicamente, hablan también de Punta Negra. Desde luego que no estamos en un régimen dictatorial salvaje al estilo Stalin, por ahora, y mucho menos vivimos bajo un sistema comunista, o que se hacía llamar comunista, como el de la Unión Soviética de esos lejanos años. Pero algo resuena de todos modos. ¿En dónde radica dicha resonancia? Pues en que estamos frente a un libro que se desmarca radicalmente de las apabullantes demandas consensuales que la institución artística o literaria, para el caso, impone sobre los asuntos, los estilos y los tonos por los que circula la poesía peruana reciente.
más aún si ha sido escrita por mujeres. Es decir, a ver, no es que yo esté en contra de las demandas del feminismo, ni del decolonialismo, ni mucho menos. Me parecen todas demandas absolutamente razonables y por las que hay que poner el hombro, pero todos los libros no pueden ser iguales, ¿no es cierto? Desde el vamos, ese ya es un mérito en Punta Negra. Estamos ante un libro que crea su propio tiempo, es decir, que pone en escena un conjunto de preocupaciones de orden doméstico, familiar, íntimo, con sus propias reglas de juego y sus propios límites. Un libro que desde cierta lógica propagandística o utilitaria del arte se podría leer incluso como conservador, pero que bien mirado es más bien progresista. Es decir, si estamos frente a un medio que reclama tácitamente y celebra ciegamente la uniformización del discurso, pues el solo hecho de salirse de ese carril ya democratiza y complejiza el escenario. Eso hace Punta Negra, y lo hace del único modo posible, estableciendo una sintaxis y una estructura que permiten a los temas y las preocupaciones surgir. Todo en el libro habla de una melancolía acogedora y de un amor que se construye sobre duelos. Y todo suena suave, pero encubre un desborde en latencia, la posibilidad de la destrucción, la inevitabilidad del deterioro. En uno de sus célebres aforismos, Franz Kafka afirma que no es necesario salir de nuestra propia habitación para experimentar el mundo en toda su complejidad, para que éste se nos ofrezca desenmascarado, rodando en éxtasis a nuestros pies. Lo doméstico nos lo enseñó el novelista checo con su maestría irónica y su parquedad habituales. Puede ser una representación en miniatura de las tensiones y los abismos del mundo. Hay algo del orden de lo austero y de lo modesto en esa operación de empequeñecimiento, que es la misma operación que realiza Paloma Yeroy en Punta Negra. Lo doméstico aquí, como ya dijimos, posee la escala de lo personal y de lo íntimo. Por eso el tono menor, los versos cortos, la emoción lírica. Pero en la reverberación de cada poema y en el aliento final del libro se percibe una experiencia del mundo plena y profunda, conmovedora y memorable. Gracias, Diego. Ahora va a seguir Sofía. Buenas noches. Diego comentaba que conoce a Paloma hace mucho tiempo. Yo conozco a Paloma hace una semana, pero he leído su libro desde antes, ¿no? Y creo que leer un libro es una forma también de conocer algo de alguien. Entonces, he preparado un texto sobre mi lectura de Punta Negra. Dice: el poemario Punta Negra presenta desde la dedicatoria las coordenadas de un lugar de enunciación o tema poético. La dedicatoria es a mis abuelas y abuelos, mi primer mar. Dicho de otra manera, de un camino posible para entrar en su lectura. Punta Negra está dividida en 3 momentos: madrugada, casa e intemperie. Hablaré un poco de cada uno de estos. 1. Madrugada. El texto inicia con madrugada, una declaración de intenciones. La voz poética de la autora aparece en primera persona, algo que no necesariamente ocurre en otras partes del libro. Pero, ¿qué nos dice esta voz? Madrugada no alude solo a aquel momento bisagra entre el término de la noche y el inicio del día, lugar en el que todo está por comenzar. Madrugada también puede sugerir la idea de un antes de tiempo, de un adelanto, un muy temprano. La autora escribe, voy a leer algunos extractos del poemario, no todos obviamente para no spoilear, pero sí he hecho como una selección de algunos que me llamaron me convocaron bastante. Dice:
Nací antes del amanecer, entre la noche baja y la mañana primera, presa de la oscuridad y de sus puertas, en la plena madurez del verano. Fui madre desde niña, como tantas otras niñas, a veces solas, a veces con miedo. Esta madrugada, que alude la autora, es la de llegar antes de tiempo, llegar a la vida antes del amanecer, dice ella, llegar a las funciones de cuidado, fui madre desde niña. Son dos surgimientos, dos formas de nacer, que aluden a surgir, valga sea la redundancia, tempranamente, en la vida y en el cuidado de otros. El poema continúa. Era del acantilado y su orilla, era del parque también, era lo que ahora soy hasta que llegó el final de la tarde y tuve que volver a casa. Lo que en los primeros versos era la historia o la imagen de un pasado, aquí pasado y presente se cruzan, lo que transmite una noción de esencia. Era lo que ahora soy. Y esa es, a mi parecer, una esencia también de Punta Negra. El pasado nunca es tal, sobrevive de otras formas en la vida presente. La poeta cierra Madrugada así, dice, tuve que volver a casa. Por lo tanto, hay que acompañarla. Y pasemos a Casa, que es la segunda parte. La casa de la autora está compuesta por 13 poemas o lugares. Entrada, cocina, mantel, comedor, lavandería, cuarto de planchado, escritorio, cuarto para la espera, habitación del bebé, habitación de la pareja, baño, habitación propia y patio. Y es aquí, en la casa, esta segunda parte, donde la nostalgia, la felicidad, lo imposible, la ausencia y la ternura aparecen. Pero la casa, más allá de la estructura material, es también el lugar que se lleva dentro. Dice, mi casa desde donde partí, desde donde parto, sin irme, cada mañana al despertar. El símbolo casa y cada uno de sus lugares está atravesado por la existencia de una vida anterior, tanto del yo poético como de los seres queridos que la acompañan. La nostalgia de volver a un lugar que ya no existe como tal, y con personas, incluyendo al yo poético, que tampoco son las mismas, tiene un reverso, la pertenencia a un mundo de ternura del que nunca se parte, pero al que ya no se pertenece. Dice, tus ojos a la espera del mediodía, en la antesala de este mundo creado, ese mundo de la ternura del que nunca partí. Esta suerte de doble tiempo toma un nuevo matiz en el poema Mantel. Fue imposible para mí leer Mantel sin notar que en este poema hay dos movimientos nuevos. Primero aparece el cuerpo y la identificación con otra figura, una mujer a la que se dirige el texto. Dice, hundo mis brazos en el mantel blanco, aliso sus pliegues de paisaje natural, sentada en un lugar dispuesto por otros. Bordaste aquí tu anhelo, con esos hilos, con esas manos, que son también las mías. Aparece en Mantel una mujer que borda, que cuida, que nutre, sirviendo camarones picantes y pan cortado los viernes de verano. Una mujer que inspira amor en la voz del poema. Una mujer a la que se le hacen preguntas también sobre la libertad y su posibilidad de tomar decisiones en una época en la que tal vez no era viable. Una mujer a la que la voz del poema hubiera querido acompañar y cuidar como fue ella cuidada. En los otros poemas de Casa, el paso del tiempo se hace presente. Las figuras de las pomadas para el dolor de huesos, por ejemplo. Y con este surge una despedida, una suerte de duelo. Se cierra una etapa. Por ejemplo, en el poema Escritorio, alguien que cuida se enferma. La voz poética va dirigida a esa persona ausente que ya no acompaña. Y la vida pesa con esa ausencia. Dice, ahora no puedo con los deberes del hoy. Quisiera entonces tu libro, que me ayudaras a entender esta nueva tarea, estas nuevas palabras. Los deberes del hoy y estas nuevas palabras, ¿acaso no son otras formas de describir los retos de la vida? El vivir se hace pesado, complejo, ante la ausencia de esa figura que se esmeraba por explicar el significado de las cosas. Una cierta desorientación, casi un pedido, emerge en esta frase, quisiera entonces tu libro, y el libro podría ser también otra forma de llamar a la experiencia. Es interesante esta manera de representar el duelo y el doble matiz de esta palabra. El duelo de la muerte de un ser concreto, o la ausencia de un ser concreto, por un lado, y el duelo de una parte de la propia vida, la vida compartida con quien ya no está, que también se va.
Es interesante la forma precisa y bella en la que la autora condensa el sentimiento de duelo, una cierta desolación, la ausencia de brújula ante el mar embravecido e incomprensible que puede ser la propia existencia. Y como la vida es cíclica, al duelo le sigue la llegada de vida. En los poemas Cuarto de espera y Habitación para el bebé, el cuerpo crece, nutre y cuida a una nueva vida. El cuerpo, así como la casa y como la misma playa, es habitado y deshabitado de manera diferente a lo largo del tiempo. Deshabitado ante la ausencia de alguien amado, habitado desde la maternidad. El nacimiento da paso a una vida que es un esplendor, una promesa, y también un latido, un grito de hambre. También, ¿por qué no?, un nuevo mar. Coexisten el maravillarse, el empuje vital, con una suerte de soledad. Ocurre, además, ante la aparición de la nueva vida, un cambio en la dirección de las palabras. Si antes la voz poética le hablaba a una figura de cuidado, ahora el poema se dirige al bebé. Dice: aquí llamas, voraz al origen del mundo. La experiencia de maternidad permite a su vez una nueva mirada sobre el propio cuerpo y sus vaivenes. Un cuerpo y por lo tanto una subjetividad que se transforma y que da cuenta de los cambios en los que no necesariamente se reconoce. La evocación de un yo del pasado que ya no se puede recordar frente al nuevo mar, el hijo, que cubre el horizonte futuro. Emerge entonces una nueva figura de cuidado. 3. Intemperie. Y ya estoy terminando. Intemperie, la tercera parte del texto, se divide en 8 poemas. Tiempo, Malecón, Niño en el Malecón, Punta Negra 1, Punta Negra 2, Punta Negra 3, Punta Negra 4 y Punta Negra 5. Aquí la playa, el hogar y el pasado presente toman protagonismo. Dice: distante malecón nocturno, tumbo a tumbo la repetición de un cambio perpetuo. Dice también: sobre esta misma arena reposan los cuerpos de mis madres y mis abuelas. Eran los tiempos de la creación temprana, cuando éramos eternos como los niños en sus juegos las tardes de domingo. He venido hasta aquí a nacer con mis hijos. En esta última parte, Punta Negra, que no aparece antes con un nombre propio, pero que está como un sentimiento de fondo, tal y como el sonido de las olas del mar cerca de la costa, aparece aquí como el hogar al que siempre se vuelve y el lugar que, a pesar de su fijeza geográfica, es un espacio mental de cambio y movimiento. Y, contrario a otras asociaciones ligadas al concepto de playa como escape, en Punta Negra sucede un movimiento contrario. La playa deja de ser una evocación sin nombre para tomar el lugar del presente, en la decisión de recrear en su orilla la existencia de la nueva familia. Es decir, hacer una vida a orillas del mar significa hacer la vida nueva cerca de la memoria y de la familia, aquella vida pasada que aún existe. En otras palabras, la playa emerge con nombre propio, como un espacio poético y vital. Es necesaria su cercanía no como un sinónimo de fuga, sino como ejercicio interno para regresar al centro, para tomar la vida por sus riendas y comenzar una vez más la propia historia, bajo el cuidado de los antiguos mares, las abuelas y los abuelos, pero con las ganas, todas las ganas, de hacer un propio presente, un lugar en el que todo está por comenzar. Gracias, Paloma. Gracias, Sofía. Y bueno, ahora me toca hablar a mí, que también me preparé un texto, pero no lo leeré, porque hay que ser un personaje secundario también, y la protagonista es Paloma, entonces ya queremos escucharla, pero lo que sí voy a leer es un texto de Rocío Silva Santiesteban, que ya está por venir, pero bueno, está en el mar de Punta Negra aún. Y entonces, antes igual quería agradecer porque, como se habrán dado cuenta en la presentación, la escritura, la lectura es un acto colectivo, digamos, ¿no? Se suele pensar que uno está solo escribiendo y no es para nada así. Lo mismo al editar el libro ha sido un diálogo constante con Paloma, que agradezco, y ese diálogo se extendió a Mariela Dreyfus, que tampoco puede estar aquí porque está en Nueva York y escribió parte de la contratapa que leeré. Y también en este diálogo más familiar está Pablo Patruco, que es el autor de la
obra que está en la tapa, Mar de Fondo, que no salió en la hoja de créditos, no por un error de nosotros ni de la imprenta, sino porque sabemos que se va a votar hoy para que en la segunda edición esté. Entonces, si cambien algo la edición, ustedes tendrán... de última la podemos ir escribiendo también luego junto a la firma. Pero bueno, quiero leer el texto de Mariela. En este magnífico libro augural de Paloma Yerobi Cisneros, la casa de Punta Negra se visita y recorre paso a paso, habitación por habitación, apelando a una voz lírica, de dicción contenida, expresada con un lenguaje que fluye marino y natural a la hora de nombrar espacios y objetos. Al emprender ese viaje de la nostalgia, la autora se permite la ternura y el sueño. Cita: era el plato, circunferencia de la tierra, era el plato esperando la sopa y los niños al galope. Fin de cita. Poemas entrañables donde los tópicos de la maternidad, el mar y la memoria se entretejen para ofrecernos imborrables imágenes de ese balneario de la infancia enclavado al sur de Lima, en el centro mismo del corazón. Esto dice Mariela, a quien le agradecemos, y ahora leeré el texto de Rocío, que se titula De haber sabido sobre Punta Negra, de Paloma Yerobi Cisneros. De una estirpe de poetas y escritores con una larga tradición literaria en el Perú, tanto por la vía paterna como por la vía materna, Paloma Yerobi Cisneros le da vuelta la hoja, la deja a un costado y recoge el fino lienzo blanco de la estirpe de mujeres anónimas que han bordado la historia de su propia ascendencia. Precisamente ellas, las que planchan y lavan, las que pliegan la ropa, las que dan de lactar, a todas están en este libro como testigos de un tiempo implacable que se repite, sereno y sosegado, entre las múltiples habitaciones de una casa. Empiezo haciendo esta referencia porque me parece tremendamente potente el reconocimiento de la poeta a una historia escondida y a la voz poética que, aunque no las nombre directamente, las representa. La tersura de los versos de Paloma nos lleva despacio, observando en silencio los repliegues de ese otro cuerpo que nos da con su cobijo. La casa es protección y encierro a la vez. Por eso las mujeres anónimas no aparecen sino como veladuras, como espectros desvaídos emergidos de la niebla limeña, pero se hacen sentir. Cita: eras el alma de tu propia casa, la casa devora y no devuelve. Fin de cita. Aquí la presencia de esa mujer que en algún momento pobló la casa solo se encuentra como lector ideal o como tú de ese diálogo que evoca la yo poética. Las paredes limpias de los cuartos de la casa son el espacio de la vida monótona pero tranquila, y a su vez son también un animal blanco que devora a la mujer que no puede darse el lujo de salir de ese fondo sin nombre. Pienso que en este libro de Paloma representa con gran delicadeza el legado de las voces acalladas de cientos, miles, millones de mujeres que han permanecido tanto tiempo dentro de las paredes habitantes de la casa, que se han convertido en ella. El libro está dividido en 3 partes. Un poema de entrada, Madrugada, que glosa la posición del yo poético. En otras palabras, se empieza señalando lo primordial. Soy la que soy. Cito: fui madre desde niña, como tantas otras niñas, a veces solas, a veces con miedo. Fin de cita. Este poema inicial es tremendo. No sabemos si la voz reconoce que pueda ser madre o que, en verdad, es madre, con toda la sordidez y la serenidad de alguien que empieza su lugar en el mundo desde el escalón más abajo, humildemente. Luego, la segunda parte del libro se titula Casa y está dividida en varias habitaciones, y la última parte se titula Intemperie. La voz sale de su habitáculo, pero no logra su libertad plena. Casa es la parte más gruesa del libro y está compuesta con un recorrido lento por habitaciones de una casa antigua, con bibliotecas y cuadros y cuartos de planchado, con habitaciones propias y otras que son las del bebé, con un patio que se convierte en la imaginería del yo poético en el patio de la escuela, donde se forman las niñas con sus faldas aburridas y plomas. La única referencia masculina, digamos patriarcal, en todo el libro está en la entrada de esa casa,
pero la imagen paterna es efímera, apenas si entra y sale, apenas si aparece como un eco o como los residuos de la plaga de polillas sobre los hombros. No tengo que ahondar más para poder configurar lo que implica esta imagen, apenas el rastro de un insecto. A pesar de que la entrada a la casa no es de buen augurio, cuando vamos atravesando sus otros cuartos encontramos otro tono en los poemas. Precisamente en Mantel descubrimos a alguien que lo ha abordado, a una mujer que no sabemos si dejó o no dejó de ser niña, si se casó o no se casó, pero sabemos que sí era totalmente dueña del lino, de las manos que cocinaban camarones o salsa de ajíes, del vapor que subía por cuello y de la alegría de las niñas que hoy, poetas, la recuerdan. En la lavandería aprendemos que con la blancura del algodón puede ser cruel y que el agua y la lejía pueden provocar miedo. Cita: aléjate, tumbo de lejía, vete, agua helada, cómo limpiar este percudido, cómo llorar esta niñez que hiere. Fin de cita. Creo que es uno de los mejores poemas de todo el conjunto, porque convierte ese espacio de la casa que a mí, personalmente, me da tanta libertad en verano cuando la hago, en un sitio donde la blancura trasluce lo que hay detrás. Mujeres trabajando y cuidando, entregadas a las niñas, a las vidas de otros, limpiando a más no poder para dejar todo pulcro a costa de pasar por la vida, literalmente en blanco. En cocina, a pesar de que aparece la vida misma borboteando y, cita, tus ojos a la espera del mediodía, en la antesala de ese mundo creado, ese mundo de la ternura del que nunca partí, fin de cita, nos encontramos directamente con el espacio donde el ama de casa se convierte en lo que es, tragada por su propia mesura y devoción a la cotidianidad, a los cuidados, la alimentación, ayudar tan solo por las cebollas. Frente a toda esta docilidad aparece, casi sin querer, la habitación propia de Virginia Woolf, irrumpiendo en medio de toda la casa tranquila, para poner un muy sutil tono de rebeldía, en realidad casi un tono de duda sobre lo que hubiera pasado en otra vida sin esa casa. Cita: se necesita una guarida a media luz como las que construyen las tortugas o los erizos, de haber sabido. Fin de cita. Ese lamento de haber sabido, un hablar tan limeño, se repite para dejar en claro que esos espectros de mujeres no sabían a lo que se estaban embarcando. La casa es como un navío que, a pesar de todo, salva del naufragio, pero no del remolino de la insignificancia. En la tercera parte del libro, cuando el yo poético sale de la casa a la intemperie, lo primero que encuentra es otro ser gigante, distante y monótono: el mar. El mar podría ser la liberación del encierro, pero a la distancia solo es tumbo a tumbo la repetición de un cambio perpetuo. La eternidad blanca del interior de la vida y de la casa encuentra la contradicción convexa en el exterior, pero la misma textura. Repetitivo, árido, un paisaje mínimo. La ciudad de Lima termina en ese malecón. Desde un poco antes de llegar al final, solo se puede reconocer que ella es una mala madre. Es la madre, es Lima, sin poder llorar, citando el poema. Este verso brevísimo tiene un antepasado valeriano. Me refiero al poema Vals de Blanca Varela, que se inicia con esa letanía que vincula a la ciudad con la madre. No sé si te amo o te aborrezco. He aquí otro referente, otro linaje, que irrumpe nuevamente entre los versos aparentemente sosegados. El siguiente poema se refiere a un objeto que es regalo de la abuela, una simple pelota, ese juguete con el que todos hemos asociado alguna vez a ser de las nuestras, jugar hasta extenuarnos. Es un objeto que más bien hace recordar el dolor. Cita: lenta, dolorosa, cae al mar como un golpe temprano. Fin de cita. Pero el siguiente poema, Niño en el malecón, que narra, con una suerte de anáforas casi escolares, la desaparición de un niño entre la neblina y el humo, nos interpela profundamente. ¿Se ha suicidado? ¿Se ha lanzado al mar? ¿Ha agachado simplemente la cabeza? No lo sabemos. Ha salido de la casa, se ha acercado a la inmensidad, el niño inmenso, y ahora solo lo buscan los heladeros y sus atronadas cornetas. Los últimos 5 poemas llevan de título el mismo del libro, Punta Negra, y son un remanso donde abreva ese aparentemente suave yo poético. La playa y el mar color vinagre rojo amansan y envuelven en su ternura de tarde y de lobos marinos. El yo poético vuelve a cobrar su brillo propio y nos encontramos que en la arena, cito,
reposan los cuerpos de mis madres y mis abuelas. Fin de cita. Sin duda, mis madres, en plural, es un sustantivo que llama la atención y que rompe la extraña serenidad de las tardes de domingo. ¿Se está refiriendo a las madres literarias o se está refiriendo en plural a la madre naturaleza? Sobre la arena de la playa, en un día de verano, los cuerpos de muchas mujeres, con sus pliegues y repliegues, tostados y apergaminados, evocan, cito, los tiempos de la creación temprana, cuando éramos eternos, como los niños en sus juegos. Fin de cita. De una inusual delicadeza, este conjunto de poesía, escritos en verso corto, rotundo, aparentemente mesurado, nos muestra una serie de personajes que están y no están en el texto, pero que representan la maternidad, la ternura, los cuidados y de alguna manera también la independencia. Literalmente esos fantasmas femeninos navegan entre la seguridad de la casa y la libertad de la inmensidad del mar. El malecón es el límite entre ese silencio blanco y el abismo. El niño del malecón que desaparece nos muestra que, sin duda, el peligro aterra y está totalmente presente. Sin embargo, cita, he venido hasta aquí a nacer con mis hijos, he venido hasta aquí a buscar el mismo cielo. Fin de cita, porque solo la búsqueda de libertad como mujer y madre e hija es lo que permite dejar fluir la escritura y la conciencia así. El renacimiento de la mujer está en la propia escritura. Buscar en el mismo cielo es intentar seguir el rastro de esas ancestras que, de alguna manera, simbolizan un retorno a la esperanza, a la casa como matriz y al mar como horizonte de una peligrosa libertad que debe tantearse permanentemente. El yo poético parece encontrar en Punta Negra un espacio para renacer. Paloma Lloró Cisneros no solo es una extraordinaria actriz y una dramaturga solvente, sino una poeta que empieza con un primer libro rotundo, evocando imágenes de renovación, pertenencia, protección, pero especialmente emancipación y libertad del hombre. Gracias. Bueno, y luego de Rocío, solo me queda irme al mar y leer el libro. Pero bueno, ha sido un proceso sumamente interesante. El libro llegó por recomendación de Diego y cuando nos juntamos con Paloma inmediatamente hubo una química interesante porque bueno, hay toda una cuestión en el libro que hay una conciencia, hay una voz, que son cosas que a la editorial como catálogo le interesa, digamos, una escritura que se sabe escritura y que es consciente que se está escribiendo, ¿no? Que es como nadar un poco, sabemos que estamos nadando, sabemos que estamos en el mar y eso hace Paloma, nada como pocas y es un espectáculo que hay que ver y por eso los invito a leer el libro y ahora a escuchar a Paloma. Buenas noches, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Gracias a mis compañeros, ahora colegas, a Sofía, a Diego, por las palabras y por el cariño, y a Kaide por darme la oportunidad de publicar en su querida editorial. Cuando yo veía que existía una editorial personaje secundario me pareció fascinante porque yo soy actriz. Y ya cuando la descubrí y noté los libros que tiene, realmente para mí es un honor ser parte de tu catálogo. Bueno, quiero agradecerles por estar acá. Para mí este momento es muy, muy emotivo porque es mi primer poemario. Yo desde siempre escribí, desde niña, desde antes de aprender a escribir hacía historias con dibujos y luego lo hacía como un juego, ¿no? Me dedicaba a hacer poemas a mi tortuga, no sé, a mi muñeca, y fui creciendo y luego me dediqué a lo escénico y no desarrollé la escritura. Pasó el tiempo y en pandemia me encontré en mi casa sola, sin poder actuar y con las cuatro paredes a mi alrededor, y ahí fue que empecé a escribir sobre mi casa. Y sin darme cuenta de que esa casa en realidad no era solo una casa, empecé a abrir un poco lo que tenía dentro de mi casa interior. Y así fue como inició Punta Negra.
Punta Negra para mí es el recuerdo de mi primera infancia, ¿no? De felicidad. Y es a ese lugar al que espero puedan llegar a leer este libro, que los lleve, que los recorra por cada espacio, porque esa es la intención, ¿no? Al inicio, la verdad que no sabía lo que estaba haciendo, pero luego al final digo, ¿por qué no? Un recorrido por una casa que puede ser la de cualquiera de ustedes, ¿no? Y me emociona saber que están acá para descubrir un poco qué es lo que pasa acá. Me siento muy honrada, de verdad. Estoy muy emocionada, así que no voy a llorar más. Y también quiero decirles que este nervio, esta emoción, es totalmente distinta a la de un estreno escénico. Es mucho más íntima. Estrenando lentes para leer. Bueno, voy a leer primero Punta Negra, que es el inicio Madrugada, que es el inicio del libro. Nací antes del amanecer, entre la noche baja y la mañana primera, presa de la oscuridad y de sus puertas, en la plena madurez del verano. Fui madre desde niña, como tantas otras niñas, a veces solas, a veces con miedo. Era del acantilado y su orilla, era del parque también, era lo que ahora soy, hasta que llegó el final de la tarde y tuve que volver a casa. Bueno, voy a leer Lavandería, ya que la han citado. Lavandería. Recién exprimidas, mudas, las blusas en mi cordel. Este día de abril, la crueldad del algodón blanco, recién escurrido, quema como una herida. Aléjate, tumbo de lejía, aléjate, destello incandescente. Vete, agua helada, aquí vamos a guardarnos del miedo. ¿Cómo limpiar ese percudido? ¿Cómo llorar esta nitidez que hiere los ojos? Me quedo en esta tarde nublada, me quedo en la ternura de sus techos bajos, me quedo junto a la ropa breve de este tiempo. Cuarto de planchado. Como verán, en el libro hay habitaciones insospechadas, ¿no? Y en realidad es de una casa, es una casa grande y tiene cuarto de planchado. Eso ya no existe, ¿no? Mis hijos seguramente entenderían lo que es un cuarto de planchado. Y tiene mantel. Y mantel. ¿Quieres que lea mantel? Ya, está bien. Hay pedidos. O sea, mantel, leemos ya. Y en realidad las mujeres están por todas partes en este libro. Están por todas partes. Bien. Cuarto de planchado. Mi cuerpo cuelga de esta tabla como un helecho. De esta cesta, la ropa de mi último invierno. Vestido, llevo contigo la modestia de tus flores, tu cuello almidonado y el duelo de tu molde estrecho. Hundo mis penas bajo tus mangas, desgarro tus etiquetas con mi boca. Presiono tu hilera de botones ahogándome hasta el cuello. Alicé tus grietas en mi pubertad, las arrugas de mi origen y mi pelo revuelto para el que no encuentro rumbo. Cuarto de planchado, nunca serás el primero. Vivirás siempre a espaldas de los visitantes y los petirrojos. Serás hogar de mis silencios esquinados. Aquí es donde cada día contigo morirá el sol. Mantel, ha pedido del público. Mantel. Hundo mis brazos en el mantel blanco, aliso sus pliegues de paisaje natural, sentada en un lugar dispuesto por otros. Bordaste aquí tu anhelo, con estos hilos, con esas manos que son también las mías. Ni el jabón ni el talco pudieron con el rastro del pimentón y la leche. Sembraste sobre esta mesa camarones picantes los viernes del verano.
Nos sentábamos en fila única, con la cuchara entre las manos, esperando el pan cortado, que nos sirvieras el pan cortado en la boca. Tu cuello, abrumado por el vapor de la sopa, buscaba por la ventana un cielo nuevo. Y si en vez de lino hubieras elegido un mantel plástico de fiesta campestre, y si hubieras sido tú quien decidiera casarse y dejar de ser niña, y tu amanecer se abrió y se cerró ese mismo día, hubiese querido acompañarte, desdoblarme entre tu tiempo y el mío, atravesar esta mesa, este oleaje desbordado, este mantel tuyo, nuestro reino. Habitación propia. Prometo para el próximo libro más humor. Se necesita una guarida a media luz, como las que construyen las tortugas o los erizos. De haber sabido, habría dispuesto tierra dócil, refugio en esta ciudad de las murallas. De haber sabido que esta humedad era el paisaje de cada mañana, quizá no tendría ahora una casa, un árbol, ni tampoco sus ardillas. La tortugalita de la infancia aparece también, todo aparece. Bien. Punta Negra 1. Solo los grillos fueron testigos de aquel tiempo y las luces móviles de los autos furiosos que venían de la ciudad buscaban descanso. 2. Era la siesta tibia de vinagre rojo la que los amansaba. Era el agua salina de la ternura su presencia. Era el techo marino de caracoles rotos, reposo de los dioses y los lobos de mar. Era el silencio. 3. Sobre esa misma arena reposan los cuerpos de mis madres y mis abuelas. Eran los tiempos de la creación temprana, cuando éramos eternos como los niños en sus juegos las tardes de domingo. 4. Era la piel abierta bajo el sol. Eran las altas olas que nadie escuchó. Cuántas noches oyendo a los camiones bramar como ecos que vienen de la muerte. Cuántas noches por la ventana de lo fugaz. 5. He venido hasta aquí a nacer con mis hijos. He venido hasta aquí a buscar el mismo cielo. He venido hasta aquí como si fuese la primera vez. Tras la ventana me espera de pie la sombra que cuida la casa desde adentro. Habrá que devolverla a la tierra. Gracias. Agradecerles a ustedes, agradecer a Pablo, que está por ahí, mi compañero, y a mis hijos, aunque no estén acá, porque también son mi inspiración, ¿no? A mis padres, muchas gracias. Y ahí tiene que dar una visita. Bueno, gracias a ustedes también por estar acá. De nuevo Diego, Sofía, Paloma, a Rocío por el texto. Y bueno, al Virrey, a Paco, a Pablo, que está en la caja. Y que es tocayo de Pablo. Y bueno, los invito a leer el libro, a seguir este diálogo. El libro ya está el mar, métanse, la van a pasar bien. Y también la van a pasar bien con los tragos que nos han brindado Britvic, Aquara y Indie Spirit. Nada, vengan a más presentaciones de la editorial, que esta es la tercera. Hemos hecho 7 libros para la feria. Uno de ellos es de Diego, Nocturama, que les lo presentamos en Arequipa el viernes pasado. Uno de César Aira, La Vida Nueva, un escritor argentino, que lo presentamos el anterior martes acá también, el Virrey, que siempre es una casa linda, como la casa de Punta Negra que presentamos hoy con Paloma. El jueves presentaremos en Superba el nuevo libro de José Carlos Irigoyen, el libro de Zoe, y la reedición de Símbol por los 33 años de Roger Santibáñez.
una fecha trílsica. Y la próxima semana, el miércoles, en Sur, lo siento, presentaremos el nuevo libro de Mirko Lauer, Chifa de Lambayeque, y el 1 de agosto presentaremos la obra reunida de Mario Montalbetti. Y bueno, muchas gracias, los invito a comprar el libro, a leerlo, a estar atentos a la editorial, a las actividades que seguiremos haciendo a partir de Punta Negra y de demás libros, ¿no? Con Sofía estaremos en la feria también la próxima semana, en el stand del Independiente el 23, en fin, gracias. Esta es la noche de Paloma, va a estar firmando libros acá, muy amable. No, se ve muy bien. Sí. Oye, es muy bonito.